Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, como le había dicho, yo no voy a estar en la clase personalmente, pero voy a estar con mi voz, van a escucharme. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre la clase de bienes muebles e inmuebles. ¿Por qué tenemos que hablar sobre bienes muebles e inmuebles? ¿Se acuerdan que le había explicado que nosotros tenemos que tributar? ¿Y el tributo qué hace? Se va al Estado. Y el Estado con esa plata, nuestros tributos, que eran los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿sí? Con o sin contraprestación, el gobierno con nuestros tributos va a ocuparlos como ingresos públicos y a cubrir, ¿qué? Los gastos públicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Por eso nosotros tenemos los bienes muebles e inmuebles. Hay algunos muebles que nosotros tenemos que inscribir y pagar ciertos impuestos sobre estos bienes muebles por tenerlos, por ocuparlos, ¿sí? Y los bienes inmuebles también de la misma manera. Tributamos, pagamos impuestos sobre estos bienes inmuebles y se va a ir al Estado, ¿sí? Para que por medio de la coparticipación, ¿se acuerdan que era el porcentaje de dinero que del Estado mayor hacia el Estado menor? Va a ocupar para cubrir ciertos gastos públicos. ¿Está? Bien. ¿Qué tenemos? Los bienes muebles son aquellos bienes de naturaleza tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Que los podemos tocar, ¿sí? Que por sus características se puedan trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad y en ambos lugares tendrán la misma utilidad. Por ejemplo, un bien mueble es una mesa, un bien mueble es un estante, un bien mueble es un automóvil, una moto, que se lo puede trasladar de un lugar a otro y no pierde valor, no pierde su utilidad, ¿me entienden? Las joyas, las obras de arte, los coches, ordenadores, televisores, etc. Bien. Después tenemos los bienes inmuebles, ¿sí? Inmuebles. Son todos aquellos bienes considerados bienes raíces, ¿está? Por tener la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo. No se pueden trasladar de un lugar al otro. Unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno. Es decir, que son bienes imposibles de trasladar, dice, ¿cierto? Por ejemplo, un terreno, un apartamento, una casa, una finca, un local, etcétera, etcétera. Imagínense, si ustedes tienen un bien inmueble, por ejemplo, un terreno, tienen que pagar impuestos sobre este terreno, tributar sobre este terreno por tenerlo. El hecho imponible es tener y que ese terreno ocupe un espacio físico dentro del espacio del Estado. ¿Está? Muy bien. Seguimos. Condiciones legales de los bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir lo legal? Que tiene que estar estipulado por una ley. Toda tributación está estipulado por una ley, donde nos aclara el hecho imponible y nos explica cómo nosotros tenemos que tributar y por qué nosotros tenemos que tributar ante el fisco para poder generar ingresos y que estos ingresos sean trasladados a los gastos públicos. Bien, desde el punto de vista legal es importante indicar que todo bien inmueble debe estar inscripto, ¿sí? En un registro que se denomina registro de la propiedad. Cuando nosotros compramos una casa, compramos un terreno, compramos un departamento, o de igual manera tenemos departamentos en alquiler, tenemos que agarrar e inscribirlos en el registro de la propiedad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué registro de la propiedad? Porque vos estás registrando legalmente de que tenés un bien inmueble a tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está estipulado por ley? Porque si yo no lo inscribo, viene una persona ajena al inmueble y puede
usurparlo, puede ocuparlo de manera ilegal y yo no tendré ningún documento que me avale o que me dé las pautas necesarias para actuar sobre la ley y que este individuo pueda salir de mi bien inmueble. Bien, también en casos de hipotecas, este tipo de bienes son los que se utilizan para tales fines. Desde el punto de vista del derecho fiscal, cada inmueble necesita pagar ciertos impuestos. Estos pueden ser impuestos sobre el terreno y su valor, sobre la renta y sobre la dimensión del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que si mi inmueble tiene más espacio o es más grande que otro inmueble, voy a tener que tributar de manera más significativa. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que pagar más plata. Si tengo una chacra de 60 hectáreas, voy a pagar más tributo que si tengo un terreno de media hectárea. ¿Están? Bien. Ahora bien, existe un impuesto llamado impuesto sobre bienes inmuebles. Dicho impuesto debe pagarse de manera obligatoria al ente o institución que regula y recauda dicho impuesto. Este ente regulador puede ser un municipio o el Estado Nacional. Este impuesto no surge de manera azarosa, sino más bien se calcula en proporción al valor tasado de dicho bien. ¿Qué quiere decir? No surge de manera azarosa, que no surge del azar, no surge del azar. Por eso dice azarosa. No es que vos vas al municipio y decís, tengo una chacra de 10 hectáreas y bueno, según tu cara vas a pagar 6.000 pesos de impuestos anuales. No, se tasa cuál es el valor de tu bien, cuál es la proporción del tamaño de tu inmueble y se fija una proporción al valor de tu bien y se te cobra dicho tributo. Los impuestos son determinados por cada país, nación o estado, ¿cierto? Bien, hoy en día se usa la clasificación entre cosas registrables y no registrables. Respecto a ello, ha surgido toda una nueva normativa que ha desembocado en la creación del registro de bienes muebles. ¿Qué quiere decir? Se tuvo que generar un registro de bienes muebles porque hay muebles que se trasladan de un lugar al otro, pero sí hay que registrarlos, hay que pagar un impuesto o una tasa sobre este bien. Por ejemplo, las tasas que tenemos de las patentes de nuestros vehículos, que son bienes muebles, ¿cierto? Es un registro de funcionamiento telemático que engloba distintas secciones y suele llevarse en la dependencia del registro mercantil. Con todo lo anterior, podría distinguirse en la actualidad entre bienes inmuebles, cuyo tráfico jurídico se proteja a través del registro de propiedad, ¿sí? Y los bienes muebles, entre lo que cabe distinguir. Tenemos dos grandes grupos, las cosas no registrables y las cosas registrables. Las cosas no registrables son aquellos que pueden tener acceso al registro, que son aquellos muebles que por poca importancia económica y su difícil identificación individual están sustraídos a la publicidad registral. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a ir a registrar al registro de bienes muebles una mesa que tengo en mi casa. No voy a ir a registrar un ropero, no voy a ir a registrar una silla, ni un estante, porque son productos que no tienen importancia en su valor, sino sí voy a registrar aquellos que sí tienen importancia económica, que son las cosas registrables. Que su importancia económica, ¿cierto? Y en virtud de su posible identificación individual, son susceptibles de una protección registral específica. Esta protección específica se canaliza en la actualidad a través del registro de bienes muebles, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que registrar un automotor, un ciclomotor, una bicicleta o máquinas agrícolas? Una, porque pueden ocasionar algún tipo de accidente a un tercero. Y dos, porque son bienes que tienen mucho valor y pueden ser sustraídos o robados por otros bienes, por otras personas, y de esta manera, si yo lo tengo registrado, puedo sancionarlo o puedo denunciarlo ante la ley, ¿cierto? El Poder Judicial, de la policía, etcétera, etcétera. Bien, seguimos.
Inscripción por primera vez de un dominio de un automotor. El automotor, ¿sí? Como pueden ver aquí, es un bien mueble registrable. Entonces el automotor, los ciclomotores, las motos, etcétera, etcétera, son bienes que nos ocupamos para trasladar y son registrables. Este trámite te permite anotar el dominio de un auto 0 kilómetros o maquinaria vial que no ha sido inscrito con anterioridad a un nombre de una persona física o jurídica, ¿cierto? Una vez concluido el trámite vas a obtener la chapa patente. ¿Por qué dice a una o más personas físicas? Porque si yo tengo un automóvil y quiero inscribirlo a mi nombre y al nombre de mi cónyuge, puedo hacerlo. Me van a traer 2 cédulas verdes, los cuales los dos somos propietarios, y a la hora de vender, sí o sí, ambos tenemos que estar de acuerdo a la venta, porque si no, no podemos realizar dicha transacción. Bien, ten en cuenta que sea cual fuere el acto que genera la inscripción inicial, se trata de una adquisición de dominio. Si no se realiza esta inscripción, no vas a poder circular con el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo andar con un auto sin patente. Yo no puedo andar con un auto que no esté inscripto. ¿Por qué? Porque esos autos están de manera ilegal. La ley sí o sí estipula que vos tenés que inscribir un vehículo. ¿Está? Sería tu vehículo. Bien. ¿A quién está dirigido? ¿Cierto? A los compradores del vehículo concesionario, agencias o terceros que medien entre ambos. ¿Qué necesito? El documento, ¿cierto? La constancia de Quill, el CDI. Bueno, acá están todos los documentos que ustedes van a necesitar para inscribir dicho vehículo. Después, acá en rojo, ¿cierto? Dice documentación obtenida a través de la agencia concesionaria donde compraste tu vehículo. El formulario 12, ¿cierto? Que es la verificación policial del vehículo. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros compramos un vehículo, tenemos que llevarlo a la entidad policial y esta va a verificar si el vehículo está de manera legal. ¿Qué quiere decir? Que si los números del chasis y del motor concuerdan con los números que constan en los papeles de dicho vehículo. ¿Por qué? Porque hay vehículos que son los vehículos truchos o vehículos gemelos que son modificados por los propietarios para utilizar algún acto ilícito. Por ejemplo, yo agarro, le cambio las patentes a mi auto, voy, robo y luego le pongo las patentes originales. No pueden constatar que yo fui porque no estaba circulando de manera legal. Bien, corresponde a la verificación policial del vehículo a realizar este trámite en alguna de las plantas verificadoras policiales. La Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios, tendrá acceso a este formulario en línea, al que también será enviado al correo electrónico del solicitante. Esta documentación tiene validez de 150 días. Yo una vez que hago el formulario 12 tengo 150 días para realizar la transferencia de mi auto, o si no se me vence dicho formulario. ¿Qué pasa si yo me voy con mi auto y en los papeles figura un nombre, un número de motor y en el auto el motor tiene otro número inscripto? Ese auto va a quedar secuestrado porque es un auto que está circulando de manera ilegal y se va a realizar una serie de investigaciones para ver de dónde surge este auto, quién es el titular y quién lo tenía anteriormente, para ver si no tiene ningún acto ilícito en su contra. Bien, también tenemos el certificado de fabricación o de importación, ¿sí? Si el auto es de fabricación argentina, por lo menos, por ejemplo, el Fiat Argo, ¿sí? O el Fiat Cubo, que son autofabricaciones argentinas, tienen el certificado de fabricación. Pero si es, por ejemplo, un Volkswagen o un BMW, un auto alemán, un auto inglés, Audi, etcétera, etcétera, va a tener que tener un certificado de importación que nos constata las delegaciones aduaneras. ¿Por qué las delegaciones aduaneras?
Porque toda importación o toda exportación realizada de manera legal tiene que pasar por una aduana, porque se tiene que tributar para sacar un producto al país o para acceder con un producto al país, exportar o importar un bien o un servicio a un estado. Bien, después tenemos otra solicitud, la tipo 1, nacional solicitud tipo 1 importado, ¿sí? Después tenemos la factura de compra, ¿sí? Que va a estar los datos del vendedor y del comprador y que va a constatar que nosotros fuimos los que pagamos ese vehículo. Si el monto de la compra supera, fíjense lo que dice, los 1.800.000 pesos, por ejemplo, si yo agarro y me compro un Ferrari, ¿cierto? O un Corsa, ¿no? Como el mío, deberás realizar el trámite que solicita la incorporación del comprador al legado único. Su función es corroborar de forma fehaciente la procedencia del dinero. Por ejemplo, yo cuando compré el Corsa, que me salió 1.900.000 pesos, tuve que explicar de dónde salió el dinero. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el costo del trámite? El costo del trámite varía según el origen del vehículo, si es nacional o importado, ¿sí? Bueno, tengo un auto 0 kilómetros, lo compré y tuve que hacer todo este papeleo. Todo este papeleo tiene un monto, chicos. Por eso cuando nosotros compramos un auto 0 kilómetros nos sale tan caro porque los papeles tienen un gran costo. Seguimos. Después tenemos la transferencia del automotor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a poner un automotor o un ciclomotor o un motovehículo o no sé lo que ustedes quieran, ¿sí? Obviamente un bien registrable, voy a tener que transferirlo a mi nombre. ¿Por qué? Para poder circular de manera legal, ¿cierto? Y que si pasa algo con ese vehículo, las consecuencias se recaigan sobre mi persona, porque yo soy el dueño, el legítimo dueño de ese vehículo. ¿Sí? Bien. Cuando vendes un auto, una moto, una máquina agrícola, tenés que hacer la transferencia de la titularidad del vehículo e informar el cambio de titular. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vendo un auto, tengo que hacer una denuncia de venta y el comprador tiene que efectuar la transferencia. ¿Por qué? Porque si el auto sigue a mi nombre y el comprador va y choca a una persona, deja el auto abandonado, la policía va a recurrir a lo legal, va a recurrir a los papeles del vehículo. Y si los papeles figuran que está a mi nombre, todas las circunstancias, ¿no?, de dicho accidente recaerán sobre mi persona, porque yo sigo siendo el legítimo dueño de ese vehículo. Bien. ¿Cuánto sale transferir un auto? El valor de la transferencia de auto usado es de un 1,5% del valor del mercado del auto. ¿Qué quiere decir? Que mi auto vale 150.000 pesos, el 1,5% del valor de mi auto voy a tener que pagarlo para transferir. Bien, esto lo pago en el registro del automotor, que ya vamos a ver. ¿Cuándo estará el trámite y dónde está radicado el vehículo? Bien, eso van a tener que leer, ¿sí? Seguimos. Después tienen los pasos, los requisitos que establece realizar una transferencia del auto, que son la verificación física del automotor, ¿sí? El certificado de transferencia, el formulario Z, si el auto está evaluado más de 100.000 pesos, ¿cierto? El certificado de venta de autos puede obtener la web de la FIP. Si el auto vale menos de 100.000 pesos, no es necesario realizar o pedir el formulario Z. Estos formularios tenés que pedir en la FIP o un contador público que tiene acceso directo a la FIP para que pueda constatar y pedir este formulario Z. Este formulario Z, una vez que lo pedimos, tiene un periodo de duración y no podemos pedirlo, por ejemplo, en un mes 2 veces el formulario, sino que tiene que pasar por lo menos 3 a 6 meses. Bien. Después habla sobre el formulario 12. Una vez que nosotros compramos un auto, verificamos, pero si nosotros tenemos que venderlo y otro comprador obtiene el auto, también tiene que ir a verificarlo nuevamente para hacer la transferencia.
Para hacer la transferencia, sí o sí el registro del automotor te pide el 08 firmado, los documentos del auto, las patentes pagadas y el formulario 12, que consta o constata de que el auto está circulando de manera legal. El registro del automotor es un ente público o privado. Los registros del automotor son entidades privadas, o sea, empresas que buscan su propio beneficio por sobre la satisfacción de las personas que acuden a lo mismo para realizar sus trámites. Es importante saber esto porque muchas personas consideran lo que le dicen en los mismos como palabra oficial. Ellos no tienen derecho a rechazar trámites porque no provengan de gestores amigos, o sea, de manera digital. Tienen la obligación de tomar sus datos en caso de que haya realizado un trámite digital y hacerles el certificado de firma en lugar, siempre y cuando se encuentren presentes todas las partes firmantes. Entonces, el registro del automotor es un ente privado. Por ejemplo, las verificaciones ¿viste cuando nosotros tenemos que hacer la verificación de mi vehículo? Tengo que irme a la BTV, ¿cierto? Y estos también son de entes privados, se regulan por entes privados, tienen dueños o sociedades, ¿cierto? Donde la plata es o se maneja con entes privados. Bien, chicos, la clase no es difícil, no es larga, son solamente 5 hojitas. Parece largo, pero hay muchos conceptos que ustedes ya conocen. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque ustedes van a trabajar en gestión contable, todos los tipos de registros. Ahora hablamos sobre el registro del automotor, ¿sí? Y después vamos a hablar sobre el registro de la propiedad. Entonces, repasamos un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los tributos, los bienes muebles e inmuebles? Cuando yo tengo bienes muebles registrables y tengo bienes inmuebles, tengo que tributar porque soy el dueño y estoy utilizando ese hecho imponible que es utilizar un bien mueble o inmueble sobre el estado nacional, provincial o dentro de mi municipio. Ahora bien, fíjense, la actividad dice explicar qué es el presupuesto público y cómo se obtienen los ingresos del Estado. Escribir cuáles son los requisitos para la inscripción de un vehículo automotor y subir dichas actividades al campus. Ustedes van a ver que una vez que entran al campus, ¿cierto? Vamos a entrar acá. www.itceducacion.com. Ingresamos al campus. Tenemos presencial, campus. Ustedes ya tienen que dominar esto porque me imagino que ingresan al campus 5 o 7 veces por día. Muy bien. Luego, a ver. Bien. M. Pereira. Muy bien, ingresamos al campus y ahí tenemos, a ver, está un poco lenta esta computadora que no es mía. Bien, gestión administrativa San Vicente, que está aquí con el nombre de Matías Rambo Pereira Silva. Bien, entramos en gestión administrativa. Nos vamos a ir a la clase número 8 y dice actividad número 8. ¿Ven? Ingresan y tienen un foro de conversación. En este foro todos vamos a poder opinar y yo voy a leer que estén sus nombres. Yo empecé el foro, dice chicos en este espacio deben inscribir su actividad. Ustedes van a agregar, ¿cierto? Van a agregar donde dice, vieron acá
en el margen izquierdo, el margen inferior izquierdo, ¿cierto? Dicen añadir un nuevo tema de discusión, ingresan ahí. Muy bien. Su asunto y escriben actividad 8. Y ahí tienen que tipear la actividad. ¿Está? ¡Tuc! Luego que tipean toda la actividad, enviar al foro. Y yo voy a leer eso en el transcurso de la semana. Bueno, chicos, esto fue una clase digital por el señor Matías Pereira. Chicos, que tengan un lindo fin de semana. Espero que no tengan hambre. A esta hora, que pasen bien, suban su actividad al foro porque esto va a tener una nota, ¿sí? Chau, chicos. Chau, 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 chau.